Buen día, jóvenes. Bienvenidos a su clase de química. El día de hoy, el Instituto Gubernamental Técnico Brazaola de Viana les da la bienvenida al 10º grado. Yo soy su maestra Rudy Giseli Rivera y voy a estarles impartiendo esta clase de química 1. ¿De qué trata esta clase? Bueno, la química es el estudio de la materia y los cambios que ésta puede tener. Se trata también de la composición y propiedades de la materia. Esto quienes lo dicen, dos autores estudiosos de química, Raymond Shaw y R. Petrucci. ¿Qué propiedades tiene la materia? Bueno, la materia puede tener propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas de una sustancia, como lo dice el contenido, pues son las que podemos observar y medir con gran facilidad. Por ejemplo, cuando un gas se expande. ¿Dónde podemos observar eso? Bueno, cuando tenemos un globo y podemos inflarlo y ver cómo este globo puede irse expandiendo de acuerdo al gas que se le está imprimiendo. Luego tenemos propiedades químicas que se refieren a la capacidad de una sustancia a transformarse en otra. Y el ejemplo que nos da ahí es la combustión. ¿Cuándo podemos ver ese ejemplo? Bueno, yo tengo una hoja de papel y a esta hoja de papel yo le prendo fuego y entonces esta hoja de papel se transforma. Ahora ya no es una hoja de papel, ahora ya es humo o gas y ceniza, ¿ya? O hollín también se transforma. Ya no es una hoja de papel, ahora se transformó en otras sustancias que son completamente diferentes y que ya no pueden volver a la original. Y el estudio de la química se hace en dos niveles. A nivel macroscópico, o sea, lo que yo puedo ver o percibir, y a nivel microscópico. Este es muy difícil de ver y por lo general es más difícil de comprender por ustedes como estudiantes porque no imaginan qué tan microscópico puede llegar a ser este estudio. Bien, ahora estábamos a hablar de materia y que la química estudia la materia, pero ¿qué es la materia en realidad? Aquí tenemos varios conceptos de lo que es la materia y pues básicamente, como dice ahí, cualquier cosa que usted pueda percibir, que tenga una masa, que ocupe espacio, como que, bueno, su teléfono que tiene ahí usted, su computadora, su mesa, su silla, el aire, el, todo, usted mismo, todo lo que usted pueda tocar, que usted vea que eso tiene una masa y que eso ocupa un espacio, entonces todo eso es materia. La materia también puede estar en diferentes formas o estados. El estado sólido, que es una forma rígida, más dura, podríamos decir. El estado líquido, que es un poco más fluido y que se adapta al recipiente que lo contenga, como el agua que se adapta a un vaso o a una piscina o a una paila o a un charco, se adapta de acuerdo a la forma que tenga ese recipiente, ¿verdad? Y el gas, que es aún mucho más fluida y se extiende por todo el recipiente, como el globo que hablábamos anteriormente, que ahora ustedes han visto que hay globos de diferentes formas, de letras, de números, y el gas se adapta a esas formas y se expande por todo el globo. Y también tenemos un estado llamado plasma. Este estado también es fluido y dice también que es similar al gaseoso, pero normalmente tiene muchas partículas cargadas. Podemos encontrar este estado por ejemplo, en nuestro Sol. Nuestro Sol tiene este estado llamado plasma. La mayoría de las estrellas se conforman de este estado que
no es del todo líquido, ni del todo sólido, ni del todo gaseoso. Es como un poco combinado. También si ustedes han visto un volcán, la lava que contenga el volcán, pues puede ser una forma parecida a lo que es el plasma. Y aquí vemos el ejemplo de 3 de los estados. Vemos un cubo de hielo. Este cubo de hielo, cuando hay mucho calor, se empieza a derretir y también a evaporar. Entonces vemos en la parte de abajo voy a mostrar con el puntero ahí. Esta parte de abajo ven que es líquido, ¿ok? Es agua, ¿verdad? El hielo se convirtió en agua. Hizo un cambio de fase, de estado. Luego el hielo en sí, pues es en estado sólido, ¿verdad? Y vemos que las partículas, ven, estas de aquí que están en este círculo, son partículas que están, si ustedes ven, más ordenaditas cuando es en estado sólido. Ven que tienen las formas bien ordenaditas y están unidas entre sí y bien juntitas. En cambio, en el estado líquido, que se ve cómo están las partículas, están un poco desordenadas. Siempre están juntitas, pero desordenadas. No como en el sólido, que están súper bien ordenaditas. Ven que forman como un hexágono. Ahí lo están formando, ¿ven? O como un círculo pareciese. ¿Ok? En cambio, en el líquido ven que están pues separadas, no están en un orden específico, pero en el gaseoso están aún más separadas y mucho más desordenadas. Y es por ello que el gaseoso le es mucho más fácil moverse por todos lados. Si usted viene, por ejemplo, y deja caer un vaso con hielo, deja caer todo el hielo que hay en el vaso, pues el hielo no va a perder su forma, se va a quedar en la misma forma que tenía, menos que se quiebre, ¿verdad? Pero igual no es como que se va a regar y va a tomar la forma del piso, no va a tener su misma forma. Ahora usted viene y toma un vaso con agua y lo deja caer, entonces esa agua va a tomar la forma del piso y se va a regar hasta donde ella pueda. Ahora, si usted tiene un vaso con gas y lo vierte el vaso con gas, entonces este gas no va a agarrar solo hacia el suelo, va a agarrar hacia toda la habitación y se va a expandir todo lo que pueda y separarse de sus partículas por todos lados, como vemos en la imagen acá, que las partículas están pues completamente separadas. No es igual como lo pueden ver aquí en el líquido, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo está formada la materia? Bueno, la materia está formada por unas partículas llamadas átomos. Anotemos, por favor, este concepto o este nombre. ¿Por qué está formada la materia? Que son átomos. Lo vamos a anotar aparte y ustedes luego van a escribir qué significa. ¿Ok? Y también van a anotar materia y van a decir qué significa. ¿Ok? La materia dice está formada por átomos. Estos átomos pueden ser del mismo tipo o de diferente y pueden ir en las proporciones que ellos deseen. Todas las sustancias están formadas por átomos y los elementos son sustancias que solo tienen un tipo de átomos. Esto es importante que diferenciemos. No es lo mismo una sustancia que un elemento. Vemos que las sustancias están formadas por varios átomos de diferente tipo. Si vieron en el ejemplo anterior, hay átomos rojos aquí y átomos blancos. Esto es para diferenciar que son átomos distintos. Ahora, cuando hablamos de elementos, pues los elementos solo pueden tener de un solo tipo de átomo. Y hay 118 elementos. Bueno, ahorita hace poquito descubrieron unos más. Vamos a investigar eso. Ustedes van a anotar
cuántos son ahora los elementos que contiene la tabla periódica y cuáles son sus nombres, ¿verdad? Estos nuevos elementos que se descubrieron pues en el año 2020. Los compuestos químicos están formados por agrupaciones de átomos diferentes. O sea, un compuesto, por eso se llama compuesto, o sea, compuesto significa que va unidos, varios. Y como son químicos, pues estamos hablando de diferentes átomos, ¿verdad? Entonces, los compuestos son diferentes átomos unidos. En cambio, elementos, estamos hablando de átomos del mismo tipo. ¿Quién es un elemento? Por ejemplo, el oro es un elemento que solo va a tener átomos de oro. ¿Ok? Ahora, existen otras sustancias y compuestos que pueden tener diferentes átomos. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la sal o el azúcar. Son sustancias que contienen varios elementos. El azúcar, por ejemplo, contiene carbono, hidrógeno, y en cambio la sal contiene lo que es cloro y sodio. Entonces, estamos hablando de diferentes elementos. Cuando hablamos, por ejemplo, del aire, todos conocemos el aire, ¿verdad? Todos hemos visto el aire. Bueno, no ver en sí, pero todos lo hemos sentido. Y muchas personas les pueden decir que sin aire no pueden respirar, pero en realidad lo que respiramos nosotros no es aire. Nosotros solo respiramos un elemento del aire. El aire es un compuesto de muchísimos gases. Muchos gases andan en el aire. ¿Ok? Pero usted solo respira un gas que anda en ese aire llamado oxígeno. Entonces espero que podamos hacer la diferenciación. Vamos a hacer una tablita ahí en su cuadernito donde usted va a escribir cuál es la diferencia entre elementos y compuestos. Y pues luego tenemos lo que es el átomo y cómo este está constituido. El átomo nos dice ahí tiene dos partes. Está lo que es la corteza y lo que es el núcleo. Antes se creía que el átomo era lo más pequeño que existía en el mundo, todo el universo. ¿Okay? Por eso se le puso ese nombre. El nombre del átomo en latín significa indivisible. Indivisible significa que no puedo dividirlo. O sea, no hay nada más pequeño, ya no puedo partir eso, según ellos, ¿verdad? En ese momento. Pero pues ahorita estamos viendo pues que sí tiene otras partes, o sea que sí se pudo dividir en otras partes mucho más pequeñas. Y tenemos lo que es la corteza y el núcleo. En la corteza, que es la parte externa, como si usted tiene una fruta, la corteza sería pues como la cáscara, ¿verdad? Y en la corteza usted encuentra lo que son los electrones. Y en el núcleo, como que usted diga la semilla que está dentro del fruto. Ese sería más o menos el núcleo. Y en el núcleo usted que encuentra pues dos partículas, una llamada protones y otras neutrones. Necesito que este cuadrito lo copie en su cuaderno, este diagrama. ¿Okay? Y que por favor nos lo aprendamos. ¿Cómo se llama cada una de las partículas del átomo? Las partículas son electrones que se encuentran en la corteza. La otra partícula es protones
y la otra partícula es neutrones, y estas dos se encuentran en el núcleo. Podemos ver aquí un dibujo donde simula lo que es un átomo o la estructura del átomo. Y pueden ver que hay unas líneas. Estas líneas me representan un movimiento. O sea, estos puntitos azules que ustedes ven acá afuera se están moviendo muy rápido. O sea, ni siquiera podemos ver ese movimiento. Y por eso es que se ven estas líneas. Cuando usted mueve algo tan rápido, parece que hubiese una línea. Entonces, estas partículas de aquí se mueven tan rápido que pareciese que fuese una línea, pero estas líneas en realidad no existen. Solo están representando el movimiento que hacen esas partículas. ¿Verdad? Vemos el núcleo está en el centro y la corteza es la parte externa. En la corteza, como vemos ahí, está el electrón. Y ustedes pueden ver ahí cuál es la carga, dice aquí, lo pueden ver, anoten esto. Dice que los electrones son partículas con carga negativa. Necesito que eso se me lo aprendan y lo anoten. Electrones tienen carga negativa. Y anotamos este otro parrafito que dice un átomo neutro tiene el mismo número de electrones que de protones. Los electrones, como tienen la carga negativa, pues deben estar estables. Para poder estar estables deben tener la misma cantidad de protones en el núcleo. Los protones, lo vamos a ver más adelante, son positivos. Entonces, de esa forma, ellos pueden hacer una buena pareja porque unos son negativos y otros son positivos, entonces se equilibran. Ahora, cuando un átomo no está equilibrado, o sea, que tiene menos electrones o más electrones, entonces, aquí lo habla, si cede o gana los electrones, ese átomo ahora es un ion, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero sí copiamos el párrafo, ¿ok? Y en el núcleo encontramos dos partículas, una es el neutrón y otra es el protón. El protón, dice, son partículas que tienen la misma carga del electrón, pero de signo positivo. Copiamos esta parte. Y los neutrones no tienen carga eléctrica, o sea, son neutros, por eso se llaman neutrones. Son neutros, ¿por qué? Porque estos no poseen carga, no son ni positivos ni negativos, ¿ok? Pero sí tienen una masa que es muy parecida con la del protón, dependiendo de cada elemento. Cada elemento tiene su propia masa. O sea, el oro no va a tener esos neutrones y esos protones la misma carga que va a tener o el mismo masa que va a tener el oxígeno o que va a tener el carbono o el hidrógeno, etc. Y bueno, aquí vemos algunas características. Esta paginita me la copian completa y es la última ya. Vemos un símbolo. ¿Ven? Un símbolo es una letra. ¿Sí? Eso lo van a ver ustedes en la tabla periódica. Esta, por ejemplo, es una F. ¿Sí? El símbolo me representa el elemento que está en la tabla periódica. Esta F está hablando de un elemento de la tabla periódica llamado flúor. Este 19 en la parte de arriba es A. A significa número másico o la cantidad de masa que tiene el flúor. Y este 9 me representa Z. Z es el número atómico. O sea,
¿En qué posición la voy a encontrar en la tabla periódica? La tabla periódica está ordenada del 1 al 118, pero como ustedes van a investigar que hay otros más, pues al 100 y algo que ustedes van a investigar. Pero va de 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿verdad? Y me está diciendo que este elemento es el número 9 en la posición donde está ubicado. Ese es el número atómico, la posición que tiene en la tabla periódica. Y se representa con la letra Z. Y el que se representa con la letra A es la masa que este tiene. Entonces van a investigarme también qué es eso de masa. A ver si ustedes conocen ese concepto o no, ¿verdad? Necesito que aclaremos qué es masa atómica o número másico. Pueden buscarlo de ambas formas y si lo encuentran diferente de cada uno, entonces escriben los dos. Espero esta clase haya sido muy productiva para ustedes y cualquier duda pues pueden escribirme, ¿verdad? A mi WhatsApp. Van a hacer nada más lo que se les pidió en que fueran copiando y los conceptos que necesito que investiguen, ¿verdad? Solamente esas cosas van a ser de tareitas, ¿ok? Listo, pasen un buen día y por favor usen su mascarilla.